Bien, jóvenes, buenas noches con todos. Les doy la bienvenida nuevamente al curso de mantenimiento en instalaciones eléctricas y vamos a comenzar la clase del día de hoy observando estos artefactos y a la pregunta que viene de abajo de la imagen: ¿qué cosa es la electricidad? A ver, ¿quién me puede decir qué cosa es la electricidad? Una forma de energía, ¿no? Es una forma de energía. ¿Y que sirve para qué, Antonio? Bueno, puede derivar en otra energía mecánica, por ejemplo, para activar un motor, calórica, para calentar una plancha. Así es, muy bien, Antonio, te felicito, ¿no? Es un tipo de energía que va a servir para producir otro tipo de energía, que puede ser energía calorífica, energía mecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día tenemos que la electricidad es fundamental. Buenas noches, Cedric. Es fundamental para poder mover todos estos artefactos, ¿no? Ya Antonio nos dijo también cuáles son sus efectos. El efecto de la electricidad, pues gracias a esta electricidad nosotros podemos producir calor, movimiento, podemos tener una energía magnética, y que a raíz de estos tipos de energía que se producen gracias a o efectos de la electricidad, podemos producir la electricidad propiamente dicha, ¿no? La electricidad es una clase de energía que puede transformarse en otras clases. Vamos a tener que, vamos a decir que la electricidad pues se va a transformar en otras clases de energía, y vamos a tener algunos consideran 4 tipos, 5 tipos, ¿no? Que estos tipos de energía pues van a ser: uno va a ser la energía mecánica, es la que tiene los cuerpos en movimiento, como por ejemplo los ventiladores, los motores, son energías mecánicas. Vamos a tener también energía calorífica, que es la que presentan o se presenta en forma de calor. Vamos a tener que gracias a la electricidad nosotros podemos bañarnos teniendo un agua calentita gracias a las resistencias eléctricas, ¿no? Gracias a una estufa también. También vamos a tener que otro tipo de energía es la luminosa, es la que tienen algunos cuerpos que dan luz, como por ejemplo una bombilla incandescente. La energía química es la que tienen algunos combustibles como el carbón, que sirve para producir la energía eléctrica a través de las centrales. Vamos a tener la energía eléctrica propiamente dicha, ¿no? Que es la que usa muchas máquinas para funcionar, y estas las tenemos en cuanto a los electrodomésticos. Y vamos a tener también la energía sonora, ¿no? Ahora, el principio de la energía es de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Y es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. ¿Estamos, muchachos? Entonces vamos a tener que la electricidad es una clase de energía que puede transformarse en otras clases de energía. Gracias a la electricidad nosotros podemos transformarla en otras clases de energía. Bueno, buenas tardes, José. Bienvenido a la clase. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que vamos a tener que la electricidad sufre una variación y un desequilibrio, ¿no? Esta puede ser una electricidad estática y también dinámica.
La electricidad estática es la electricidad acumulada en la superficie exterior de los cuerpos y puede manifestarse por 3 procedimientos, tales como el frotamiento, la inducción y por el contacto. Esa es la energía estática. La energía estática, muchachos, un ejemplo claro o práctico, no sé si se acordarán en secundaria cuando nos hablaron de que jóvenes saquen un lapicerito, frótenlo en su chompa, ¿no? Nos frotábamos en la chompa y acérquenlo en un pedacito de papel. Y teníamos que el papel, veíamos nosotros ese pedacito de papel, ¡pum!, era atraído por nuestro lapicero, ¿no? O a veces cuando nos sacábamos la chompa, sonaba. Esa es una electricidad estática, ¿no? Y ese tipo de electricidad, pues ya se conocía en la antigua Grecia y era la propiedad que tenía algunos cuerpos y era conocida como el ámbar. Ahora, esa electricidad estática nosotros no la utilizamos. La que vamos a utilizar o utilizamos en nuestra vida diaria es la electricidad dinámica. Y esta electricidad dinámica es la electricidad que se manifiesta y se da a través de los conductores eléctricos y que recorre por ellos y es conocida como corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica es más conocida como el flujo de electrones. Ahora, la clase de hoy vamos a responder a estas 4 interrogantes. ¿Cómo generamos la energía eléctrica? ¿Cuáles son los tipos de energía? ¿Qué es tensión, intensidad y resistencia? ¿Y cómo se genera, se transporta y se distribuye, ¿no? ¿Y cuáles son los niveles de tensión que existe en el Perú? Hoy vamos a tener nuestra actividad número 4 y vamos a conocer algunas nociones fundamentales de la electricidad. Y el propósito de esta clase es conocer los principios tecnológicos de la electricidad, los tipos de circuitos y las magnitudes fundamentales. ¿Estamos, jóvenes? A continuación vamos a ver un videito el cual nos habla sobre los niveles de tensión. Niveles de tensión en las instalaciones eléctricas. ¿Sabes qué es tensión? La tensión es la fuerza con la que los electrones se encuentran desplazándose en un circuito eléctrico. Para que puedas entenderlo mejor, te daré un ejemplo. Si te imaginas un río de nuestra sierra, caudaloso, con mucha agua en su recorrido, la corriente eléctrica sería el agua que va por su cauce. Su unidad de medida es el ampere y se representa por la letra A. La tensión sería la fuerza de la presión con la que empuje el agua en el río. Su unidad de medida es el volt y se representa por la letra V. Un cable o un conductor eléctrico sería el lecho del río que está constituido por arena, piedras y rocas dentro del cauce y ofrece una resistencia al paso del agua. Su unidad de medida es el ohm. La potencia eléctrica sería igual a la fuerza de la presión más el caudal de agua que fluye por el lecho del río. Su unidad de medida es el watt y se representa por la letra W. La energía eléctrica es producida en las centrales de generación, transformando las energías renovables y no renovables en energía eléctrica. Un ejemplo de los principales tipos de centrales de generación de energía eléctrica que trabajan con energías renovables son las centrales hidroeléctricas, que producen electricidad con la ayuda de la fuerza del agua. También tenemos las centrales generadoras con energía solar, que lo hacen mediante la ayuda de los rayos del sol, y las centrales generadoras con energía eólica, que lo hacen con la ayuda de la fuerza del viento. En el mundo también existen centrales generadoras con energía geotérmica, que captan el calor de la roca en su estado líquido y transforman esta energía calorífica en electricidad. En cambio,
Las centrales de generación de energía eléctrica con energías no renovables son conocidas como centrales térmicas, las cuales producen energía eléctrica quemando combustibles fósiles como lo es el petróleo, carbón o gas natural. Una vez generada la energía eléctrica, la tensión de la generación es elevada para que pueda ser transportada a grandes distancias, a los centros de consumo como son las ciudades. Se eleva la tensión para reducir la corriente y evitar las pérdidas por la resistencia que encontrará al pasar por los cables eléctricos. Para darte un ejemplo, si produces energía eléctrica con una potencia P y la envías a una distancia muy lejana, lo ideal es que llegue la misma potencia generada, o sea, P sin pérdidas. En realidad, si enviamos la potencia P de 50 megavatios a una tensión de 20 kV desde la sierra a la costa, la corriente que tendrás en los cables será de 2500 amperes, lo cual producirá muchas pérdidas por efecto de calentamiento en los cables, y ya no llegará la misma potencia P que al inicio enviamos. Mucho se habrá perdido por el efecto de calentamiento en los cables eléctricos. A esto se le conoce como efecto Joule. Ahora, si enviamos la misma potencia P de 50 megavatios a una tensión de 138 kV, de la misma forma a la anterior descrita, de la sierra a la costa, la corriente que tendrás en los cables eléctricos será de 362 amperes aproximadamente, que generará menores pérdidas. Cuando más corriente fluya en los cables eléctricos, las pérdidas por calentamiento y pérdidas por otros fenómenos físicos serán muy grandes. Es por eso que elevamos o bajamos la tensión según las necesidades técnicas que se requieran para evitar las pérdidas. En nuestro sistema eléctrico podemos encontrar diversos niveles de tensión que van de acuerdo al tipo de instalación eléctrica y se clasifican en las siguientes. Muy alta tensión, 500 kV. Este nivel de tensión se encuentra en subestaciones y líneas de transmisión de energía eléctrica que están fuera de los centros poblados. Infraestructura que está preparada para transmitir y transportar grandes cantidades de energía eléctrica a distancias muy grandes, minimizando las pérdidas. Alta tensión, que puede ser 60 kV, 138 kV, 220 kV. Los niveles de tensión de estas magnitudes se encuentran en subestaciones y líneas de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica que están fuera y dentro de las ciudades, y que están preparadas para transmitir y transportar grandes cantidades de energía eléctrica a distancias considerablemente alejadas, minimizando también las pérdidas. Media tensión, 20 kV, 22,9 kV, 33 kV, 22,9, 13,2 kV, 33, 19 kV, 10 kV. Este nivel de tensión se encuentra principalmente en la distribución de energía eléctrica dentro de ciudades, distritos, urbanizaciones, también en el abastecimiento de energía eléctrica de medianas y pequeñas industrias. Podemos encontrar también estos niveles de tensión en la distribución de energía eléctrica en zonas rurales, donde se encuentran diversas configuraciones, destacando los sistemas monofásicos con retorno total por tierra en media tensión, 22,9, 13,2 kV, alternativas de aplicación en los proyectos de electrificación rural. Baja tensión, 380, 220 volts. ...440, 220 volts, 220 volts. Estos niveles de tensión los encontramos en las redes de distribución de baja tensión que provee de energía eléctrica a los usuarios finales y sistemas de alumbrado público en las calles, los cuales son alimentados también por medio de un cable denominado neutro, con el cual se genera una tensión de 220 volts. Solo en la ciudad de Lima se provee de energía eléctrica a los usuarios finales con el nivel de tensión normalizado de 220 volts sin el cable neutro. Es importante saber que la distribución de energía eléctrica es un servicio básico y prioritario en nuestra vida diaria, y su manejo debe hacerse con mucha responsabilidad y cuidado para evitar accidentes.
Bien, jóvenes, ¿qué les pareció el video? ¿No? El videito nos hablaba mucho de los niveles de tensión, ¿no? Una tensión, muy alta tensión, que oscilaba entre los 500 kilovolt, y esta es muy apropiada para las redes de distribución. Vamos a tener también la alta tensión, que oscila entre 60, 138 kilovoltios o 200 kilovolt, ¿no? Luego vamos a tener la media tensión entre los 20 kilovolt, 10 kilovolt, 29 kilovolt, y también vamos a tener la baja tensión, que vamos a tener pues los 380, 220 voltios, 440, 220 voltios o los 220 voltios propiamente dichos. Y en el videito también vimos al final que nos decía que vamos a tener que, en salvo Lima, la red de distribución, vamos a tener el que es el neutro, ¿no? Bien, vamos a tener, muchachos, como vimos el videito, tenemos también, nos hablaron de mucho de las centrales eléctricas. Gracias a estas centrales se van a generar estos voltajes y van a hacer posible que nuestra corriente eléctrica llegue a nuestra vivienda. Vamos a tener centrales convencionales y centrales alternas, ¿no? Tales como las centrales convencionales, las centrales térmicas, las nucleares, las hidroeléctricas, y las alternativas o alternas. Vamos a tener las centrales eólicas, fotovoltaicas y otros tipos, ¿no? Ahora, muchas de estas centrales van a utilizar energías renovables y otras van a ser o van a utilizar energías no renovables, como por ejemplo las centrales eólicas, fotovoltaicas y hidroeléctricas utilizan energías renovables para producir la electricidad, ¿no? Aquí vamos a tener algunas centrales generadoras de electricidad. Vean ustedes aquí en la diapositiva, tenemos un modelo de central hidroeléctrica, tenemos la térmica, la nuclear, la fotovoltaica, la termosolar y la eólica. Sin no ir muy lejos, aquí yéndonos al sur, por el distrito de Chilca, tenemos centrales térmicas. Aquí en Lima tenemos muchos. Si nos vamos a la carretera central, a Huampaní o a Santa Eulalia, tenemos centrales hidroeléctricas, ¿no? Y si nos vamos más al norte o a la sierra, tenemos la central del Mantaro y otras más, ¿no? Tal como vimos en el video, vamos a tener una central generadora, vamos a tener la red de transporte y la red de reparto, ¿no? Ahora, se hace un cálculo especial para poder transportar la mayor cantidad de corriente a través de los conductores eléctricos. Y esto se hace posible mediante unos cálculos realizados, y pues la corriente eléctrica va a llegar a nuestro hogar, que somos nosotros el cliente residencial, de una tensión de 220 voltios o de 220, 380, o también vamos a tener pues una red de distribución de media o baja tensión para el cliente industrial. Ahora, ¿cuáles serán los tipos de corriente eléctrica? Conocemos nosotros los tipos de corriente eléctrica. ¿Quién me puede decir cuáles son los tipos de corriente eléctrica? Quisiera ver alguno de ustedes, por ejemplo, Luis Alfredo. Tenemos la corriente alterna y continua, ¿no? Aquí
a la izquierda de la diapositiva tenemos la red de distribución, tenemos un postecito, aquí está mi puntero, ¿no? ¿Qué tipo de corriente será la que me entrega las empresas eléctricas? Nos entrega 220, pero ¿qué tipo de corriente? Una corriente alterna. Y vamos a tener las corrientes que utilizan las baterías, ¿no? Utiliza una moto, un vehículo automotriz, un auto. Tenemos las pilas. Este es un tipo de corriente continua, ¿no? Estos dos tipos de corrientes se diferencian entre una y la otra. Vamos a tener que la corriente continua, ustedes observen aquí, la corriente continua, su símbolo o su simbología se caracteriza porque tiene una línea horizontal y debajo una línea horizontal entrecortada. Ustedes agarran por ejemplo, agarran su transformador su cargador de celular y leen y va a aparecer este símbolo que me dice que me está generando una corriente continua, o la abreviación DC. Esto viene del inglés, que es direct current, corriente continua. ¿Y qué cosa es la corriente continua? La corriente continua es la corriente que fluye siempre en el mismo sentido. ¿Ya? Es una corriente que fluye en un solo sentido. Y esta corriente la vamos a obtener en las pilas, baterías, los dínamos, las placas fotovoltaicas y en las fuentes de alimentación. Me refiero a la fuente de alimentación como es un cargador de celular, como es, por ejemplo, la fuente de una PC o una laptop y otros artefactos más, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica de la corriente continua? La corriente continua se va a caracterizar porque tiene una polaridad, tiene un polo positivo y negativo. Y vamos a tener la corriente alterna, que su simbología es como un gusanito, pero en realidad es una onda senoidal, ¿no? Y su abreviación es AC. Esto viene del inglés altern current, que significa corriente alterna, y es una corriente que fluye alternativamente o que cambia de sentido constantemente, ¿no? Este tipo de corriente alterna se caracteriza porque va a presentar un ciclo y una frecuencia. Esta se obtiene gracias a los alternadores que tienen toda central generadora de energía. Aquí vemos que la corriente continua, pues ya lo hemos dicho, la que encontramos en las pilas, las baterías, y la corriente alterna la encontramos pues en nuestra vivienda, y nosotros enchufamos o encendemos la luz en nuestra habitación, pues gracias a nuestra corriente alterna, ¿no? Esta corriente, muchachos, alterna, se va a caracterizar porque va a variar su valor, va a tener una onda senoidal que va a estar cambiando. Miren ustedes, aquí tiene la onda un valor positivo, aquí está representada en un plano, ¿no? Voltaje sobre el tiempo. Ustedes saben de que el tiempo no se detiene, siempre pasa, y van a ser de 0, va a tener un valor máximo o un voltaje máximo, va a volver a 0, luego va a tener un valor máximo negativo y va a tender a 0. Una onda senoidal positiva, si va mi puntero, y una onda senoidal negativa, esto se llama ciclo. Ahora, este ciclo se va a repetir constantemente, y la
la repetición de estos ciclos que se dan durante un segundo se llama frecuencia. Y en nuestro país la frecuencia es de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Cuando ustedes compren un artefacto, siempre tengan en cuenta esto, de que la frecuencia o los Hz Hz sean de 60. Hay muchos artefactos que traen indicados en su placa 50 Hz y esto origina de que el artefacto no funcione bien. Ahora, ¿a qué nos referimos al voltaje eficaz? El voltaje eficaz es un voltaje, ¿no?, que no está en el valor máximo de la cresta de la onda. Cuando hablamos nosotros de 110 voltios, 220, 380 o 440, nos referimos a voltajes eficaces. O sea, nuestros artefactos aquí en casa funcionan a 220 voltios. Nuestra tensión que nos envía la empresa eléctrica es de 220 voltios. Entonces, eso es un voltaje eficaz. Y un voltaje máximo es un voltaje máximo de la cresta de la onda. Como esto es muy alto, siempre se trabaja con los voltajes eficaces, ¿no? Y los artefactos eléctricos trabajan con este voltaje. Cuando ya un voltaje, especialmente un voltaje máximo, se filtra por ahí por motivos X y malogra el artefacto, el técnico nos dice, ¿no?, se le ha malogrado la fuente del artefacto porque ha pasado un voltaje máximo a un voltaje de pico. Bueno, vamos a tener también lo siguiente, que no podemos hablar solamente de voltaje y los tipos de corriente, especialmente los tipos de corriente, si no hablamos de un circuito eléctrico. ¿Y qué cosa va a ser un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos que unidos de tal forma van a permitir el paso de electrones. ¿Y qué cosas son el paso de electrones? ¿Qué cosa es un generador? ¿Qué cosa es un conductor, un receptor y un elemento de maniobra? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. También, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. El generador en sí es el que genera la energía eléctrica, ¿no? Es el que proporciona la carga. Este generador puede ser una pila, puede ser un tomacorriente, ¿no?, puede ser un dínamo, y vamos a tener los conductores, que a través de estos conductores eléctricos van a fluir los electrones a través del conductor y van a llegar al elemento receptor. El elemento receptor va a ser todos los artefactos o dispositivos eléctricos que van a necesitar de una cantidad de electrones para funcionar. ¿Y qué cosa va a ser el elemento de maniobra? El elemento de maniobra solamente me va a permitir abrir el circuito para que no fluya electrones a través de él, ¿no? Ahora vamos a ver que todo circuito, un ratito, todo circuito eléctrico va a tener, pues, aquí va a tener magnitudes eléctricas. Vamos a tener circuitos eléctricos tales como un circuito de corriente continua. Hablamos de un circuito de corriente continua cuando utilizamos una batería o una pila. Esta batería o pila, que es llamado generador, va a tener una tensión eléctrica conocida como voltios y va, pues, a permitir o va a impulsar el flujo de electrones a través de los conductores
el cual van a pasar por el elemento receptor y este va a producir el otro tipo de energía. En este caso este foco va a producir la luz. Ahora en el foco vamos a tener una resistencia eléctrica a través de los conductores. Va a pasar un flujo de corriente llamado intensidad, ¿no? Y estas tres van a ser más conocidas como magnitudes eléctricas: tensión eléctrica, intensidad de corriente y resistencia. Esto es en un circuito de corriente continua, y en un circuito de corriente alterna va a ser lo mismo. Observen, el generador, en este caso es mi tomacorriente, ¿no? Vamos a tener aquí una tensión eléctrica. Ahora yo voy a enchufar y voy a tener un foco, una luminaria. A través de los conductores va a pasar el flujo de electrones y esto me va a permitir de que el foco prenda, ¿no? Este foco va a tener una resistencia interna y al pasar estos electrones a través del hilo de tungsteno va a producirse la luz o otro efecto que tengamos, ¿no? Ahora, en conclusión, sea un circuito de corriente continua o un circuito de corriente alterna, va a presentar los tres tipos de magnitudes, y estas magnitudes van a ser el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica, ¿no? Ahora, para entender esto, vamos a definirlo y a ver unos videitos de lo que cosa es el voltaje, la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Yo creo que pasamos de frente a ver el video. ¿Qué cosa es el voltaje? En el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo. En un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Este es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Hasta aquí el video de hoy.
y espero que les haya servido para entender de mejor forma qué es y cómo funciona el voltaje. Bien, muchachos, ahora vamos a ver qué es un amperio. Voltaje y amperaje. Más de alguna vez se deben haber topado con estos términos, y es porque son términos muy importantes en electricidad y electrónica. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? Para entenderlo, vamos a mirar la electricidad como si se tratase de un río fluyente. Si queremos saber cuánta agua pasa o cuánta agua lleva un río, lo que hacemos es medir la cantidad de litros que pasan en un determinado punto durante un determinado tiempo. Entonces ya podemos decir, ¡ja! Este río lleva 800 litros por segundo. Es un río muy caudaloso. En electricidad podemos hacer algo bastante similar, solo que no con agua, sino que con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante, por ejemplo, un segundo. Y nos daremos cuenta de que pasan muchísimos electrones. Son tantos electrones que si los contáramos por electrón, tendríamos cifras muy grandes. Así que usamos otro término. Usamos el coulomb. Un coulomb equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones. Eso es un 6 con muchos ceros. Ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan en un punto, podríamos decir cuántos coulomb pasan por segundo en un determinado punto. A esto se le conoce como ampere. Un ampere es un coulomb por segundo. Es decir, cuando hay una corriente de 5 amperes, estamos diciendo que están pasando 5 coulombs por segundo en ese punto. Y eso es el amperaje. El amperaje no es nada más que la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado punto. En fin, espero que esto les haya servido para entender un poco más los principios básicos de la electricidad. Y si les gustó, compartan este video. Su compartir es mi sueldo. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. Ahora, muchachos, la tercera magnitud, ¿qué cosa es la resistencia eléctrica? En los capítulos anteriores hemos aprendido que hay dos unidades muy importantes en electricidad: los amperios, que miden la cantidad de electrones que pasan en un circuito, y los voltios, que miden qué tan fuerte es la diferencia de potencial en un circuito, quién es la que hace mover a los electrones. Pero nos falta un tercer integrante. Este tercer integrante es la resistencia. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo es la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. En este grupo podemos encontrar a la mayoría de los metales. Pero ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistividad. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata, y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. Entonces,
¿Qué hace que incluso algunos conductores tengan más resistencia que otros? Para saberlo, deberemos mirar en su estructura atómica. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como también las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a través de un material con alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Si no me crees, ve el video donde yo mismo lo pruebo. Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar el LED. Entonces, lo que hacemos para bajar el voltaje y limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor, pero aún así este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos hoy en día. Lo interesante ahora sería saber cómo calcular cuál es la resistencia adecuada para poner en un circuito, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, compártelo, y si aprendiste algo, compártelo otra vez. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. Bien, muchachos, ¿qué les pareció el video? A ver, quiero sus opiniones, estos 3 videitos cortos, muy didácticos y explicativos que he querido compartir con ustedes. A ver qué me puede decir Jay, Gilberto. Trata sobre el voltaje, el amperímetro y la resistencia, ¿no? Muy bien, claro. Habla sobre las 3 magnitudes, ¿no? Nos define qué cosas son, ¿no? Exacto. Jay, no sé si quieres acotar algo, decirnos algo. Profesor, soy papá de Jay, Esteban. Ah, ya, Esteban. Pero sí, muy bien explicado, porque cuando se habla de las magnitudes no tenía muy en claro. Ahora con esta explicación está mucho más detallado, profesor. Claro, miren, nosotros vamos a ser electricistas, o ya somos electricistas, vamos a decir así, los que están en este curso por curiosidad también, ¿no? Y están con ganas de aprender y hacer o conocer la electricidad. Se va a hablar siempre de lo que es el voltaje, la intensidad de corriente o amperaje, y se va a hablar de la resistencia eléctrica. Y si ustedes estudian electrónica, igualmente se va a hablar de estas 3 magnitudes fundamentales, ¿no? Se va a hablar de estas 3 magnitudes. Ahora, como vimos en el video, ¿qué cosa es el voltaje eléctrico? ¿O qué cosa es la tensión eléctrica? ¿No? Nosotros necesitamos mover las cargas. ¿Qué cosas son las cargas? A ver, muchachos, ¿quién me dice qué cosas son las cargas? Las cargas eléctricas. A ver, ¿quién me puede decir? Mover las cargas. Si nosotros tenemos, como nos habló de un lago, una consulta, algún ejemplo de la resistencia en la electricidad. No.
A ver. La carga es la fuerza. ¿Por qué se mueven las cargas? Aquí, muchachos, estamos hablando de la cantidad de electrones. Es como decir, yo tengo un recipiente con agua, ¿no? Y para que fluya esta agua, ¿qué tengo que hacer? Le puedo colocar en la parte inferior un cañito y una manguera, abro el caño y va a fluir el agua, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Va a fluir el agua. Entonces la carga eléctrica en este caso va a ser los electrones, porque los electrones son los que van a fluir a través del conductor y van a hacer que cualquier artefacto que tengamos en nuestra vivienda va a funcionar. ¿Estamos? Ahora, ¿quién va a mover esas cargas? El voltaje, la tensión eléctrica. El voltaje es la fuerza con que son empujadas estas cargas. ¿Me dejo entender, muchachos? Y es conocido como tensión, ¿no? En nuestro medio, en nuestro país, en nuestra casa, el voltaje es de 220 voltios. ¿Me dejo entender hasta ahí? Jóvenes, ¿alguna preguntita? Creo que por ahí había una pregunta. No se escucha, no sé, ¿alguno de ustedes quiere participar? Alguien preguntaba sobre cómo la corriente se transforma en resistencia, algo así, ¿no? Ya, eso lo voy a explicar ahorita. La corriente no se transforma en resistencia. La resistencia es la oposición al paso de esta corriente eléctrica. Ahora, nosotros vamos a tener, jóvenes, diversos tipos de materiales. Un ejemplo práctico, ¿se acuerdan ustedes cuando llevaron química, la tabla periódica de los elementos? ¿Se acuerdan? Teníamos nosotros los materiales conductores, los materiales aislantes, ¿no? Ahora, los materiales, todos los materiales no tienen la misma propiedad. Cuando vimos el video, vamos a tener que el cobre va a presentar una cierta resistencia. Esta resistencia del material del cobre es mucho mayor a la resistencia que presenta la plata. La plata va a presentar menor resistencia. El oro va a presentar mucho menor resistencia al paso del conductor. Y así vamos a tener diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, el wolframio es ese hilo que tiene las lámparas incandescentes antiguas. ¿Han visto ese hilo de wolframio? Al pasar los electrones a través de ese hilo, pues hay una alta resistencia y su efecto se produce en luz. Gracias a ese efecto yo tengo mi foco incandescente. Otro efecto o otro material que presenta una alta resistencia es el micrón. Conocen el alambre micrón utilizado en las resistencias de las duchas eléctricas. Se utiliza también en la fabricación de las resistencias de las ollas arroceras, las tostadoras, y gracias a ese efecto de ese material yo lo utilizo para hacer mi arroz, para hacer mi tostada, hacer mi triple, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de resistencia. Y tenemos también resistencias industriales
que son fabricadas con este alambre. Otro tipo de resistencia es el carbón, y se utilizan estos en la fabricación de estos componentes electrónicos, como son las resistencias de película, que vimos en el videito también, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, mi estimado, ¿no?, que hizo esta consulta. Profesor, sí. Los parlantes que llevan esos para el sonido también llevan unos cables de cobre y envuelto con unos hilos. ¿También eso es como una resistencia, profe? Es una bobina que al pasar un determinado voltaje ya produce una onda sonora. Hay diferentes efectos. ¿Estamos? Pero profe, una resistencia más. No es una resistencia. No es una resistencia. Okay, Es, vamos a decir, vulgarmente se le puede decir que sí, pero no. Tiene, los parlantes tienen un ohmiaje, que es una resistencia. Le dan una resistencia, sí. En realidad es una resistencia, pero es utilizado para producir un sonido, ¿no? Y es un arrollamiento de un hilo de cobre barnizado sobre un imán y se produce el sonido. O sea, tú dices... Más lo que me refiero es en el cable, ¿no? Como estás manifestando sobre... Claro, todo conductor eléctrico y de cualquier tipo de material, ya sea el cobre, ya sea aluminio, etcétera, todo conductor o todo material conductor tiene una resistividad, y al hablar de resistividad se habla de oposición al paso de la corriente. ¿Estamos? Ahora, el voltaje, aquí como estamos en voltaje, el voltaje, perdón, primero quiero decir que la tensión eléctrica, un sinónimo es el voltaje. También le podemos decir como caída de tensión. Y su unidad de medida es el voltio. En nuestro país, nuestra tensión o voltaje es de 220 voltios. Hay países que su voltaje es de 110, otros países son de 120 voltios, ¿no? ¿Y qué cosa es el voltaje? Simple y llanamente es la fuerza con que son impulsados los electrones, ¿no? Ahora, ¿qué cosa va a ser la intensidad de corriente o amperaje? La intensidad de corriente es la cantidad de carga o de electrones que va a circular a través de un conductor en una unidad de tiempo, y este se va a medir en amperios. ¿Estamos, muchachos? Por ejemplo, cuando yo voy a enchufar mi televisor, ¿no? ¿Y yo para qué enchufo mi televisor? A ver, ¿quién me puede decir para qué yo enchufo mi televisor? ¿Lo enchufo por las puras o porque quiero gastar corriente? Para poder encenderlo. Para poder encenderlo, ¿no es cierto? Yo lo enchufo porque quiero ver, José, una película o una novela, o quiero ver mi partido, ya mañana va a ser el partido, ¿no es cierto? Exacto, y cuando lo prendo ya puedo ver a mi gusto lo que deseo ver, pero yo voy a tener que, en mi generador, que va a ser el tomacorriente, yo voy a tener, ¿qué cosa? Una tensión eléctrica. Hasta ahí voy a tener una tensión. A la hora que lo enchufo y no lo prendo, todavía no va a haber una circulación de electrones. O sea, no va a haber una intensidad de corriente que va a fluir a través de los conductores. Entonces yo enciendo mi televisor, y para que se pueda dar la imagen y el sonido, ¿qué va a suceder? A través de los cables van a fluir
estos electrones, estas cargas eléctricas, y se llaman amperios. ¿Estamos, muchachos? Se llama amperios, ¿no? Se llama intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir? Que todos los artefactos eléctricos van a necesitar de una intensidad de corriente para funcionar. Pero estos electrones no van a fluir por el conductor solos, sino van a necesitar de una fuerza, ¿no?, de un punto A a un punto B para trasladarse, y esa fuerza se llama tensión. ¿Estamos, muchachos? ¿No? ¿Y qué cosa es la resistencia eléctrica? O sea, cuando yo enciendo mi artefacto o enciendo, por ejemplo, un foco, esta energía se va a convertir ya sea en calor o va a ofrecer una oposición. En el caso de los conductores se llama resistencia eléctrica. Esta es la oposición que van a presentar los conductores y algunos artefactos al paso de la corriente eléctrica, y esto se va a medir en ohmios, ¿no? Ahora, gracias a estas tres magnitudes, nosotros vamos a tener un circuito eléctrico. Ya sabemos de que todo circuito eléctrico, muchachos, un circuito, como vimos en la diapositiva al inicio, va a estar conformado, muchachos, por un generador, por los conductores y el elemento receptor. Entonces, el generador es el que me va a tener almacenado los electrones. La tensión eléctrica es la que va a impulsar estos electrones, y el elemento receptor es el encargado de pedir al generador cierta cantidad de electrones para que este elemento receptor pueda trabajar. En este caso, el foco va a pedir una cantidad X de electrones, llamados intensidad de corriente, para funcionar, ¿no? Ahora, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué cosa es la ley de Ohm? ¿Qué cosa es la ley de Ohm? ¿No? Aquí en el videito vamos a ver lo que es la ley de Ohm. En capítulos anteriores de Charlie Explica, aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios, y que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones, y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente. Miren, muchachos, aquí he parado la diapositiva y nos habla de estas tres magnitudes. ¿Estamos? Estas tres magnitudes se va a dar en un circuito eléctrico, ténganlo en cuenta. La corriente o intensidad, el voltaje o tensión eléctrica y la resistencia eléctrica. Y vamos a tener que la corriente es la cantidad de electrones o amperios que se va a dar, el voltaje, ¿no?, es la fuerza con que son impulsados estos electrones, y la resistencia, como ustedes ven en la figurita media borrosita, es la oposición de la corriente. Ahora, ¿qué cosa es la ley de Ohm? Sigamos viendo el video. Es decir, aprendimos que estos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó George Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe de forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor.
por ende la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para el mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño, por ende la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajo se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple. Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. Quien sí los consideró este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff. Pero ahí no termina la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron ser completamente explicados hasta que llegara este otro caballero, quien unificó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero esas son historias para otro video. Por ahora, la ley de Ohm no será suficiente para diseñar muchos circuitos. La aplicación más básica, por ejemplo, es calcular la resistencia adecuada para un link. Pero esto lo explicaré en un próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, compártelo. Y si no, no olvides molestarme en mis redes sociales. Bien, jóvenes, hemos visto el videito que nos habla sobre la ley de Ohm, ¿no? ¿Y qué cosa es la ley de Ohm? Simple y llanamente, pues si vemos la ley de Ohm, pues el físico alemán Georg von Siemens, se aprecia aquí, voy a ampliar un poquito más mi pantallita, pues se estableció que un circuito eléctrico, muchachos, si ustedes observan aquí, yo tengo mi circuito eléctrico. Aquí en mi circuito eléctrico, jóvenes, yo voy a tener, ¿qué es lo que estoy aquí yo dando vueltas con mi puntero? Un foco, ¿no? Y este foco va a presentar ¿qué cosa? Este foco va a presentar la resistencia, ¿no? Una resistencia eléctrica, una pequeña resistencia, o sea, yo voy a tener una resistencia. Luego yo voy a tener aquí en esta pila o batería, ¿qué cosa voy a tener? Un voltaje, o voy a tener mi tensión, ¿no? Mi tensión eléctrica. Bien, y luego voy a tener que a través de los conductores, para que al momento que yo suba o ponga este switch, vamos a activarlo. A la hora que yo conecte este switch, ¿qué va a pasar con este foco? Este foco se va a prender, pero a través del conductor vamos a tener que va a fluir, ¿qué cosa? Electrones. Va a fluir una cantidad de corriente, ¿no? Aquí lo estoy representando por amarillo, color amarillo. Va a fluir una corriente de el polo positivo al polo negativo, ¿no? Pero vamos a tener dos teorías, esto del polo positivo o negativo, pero lo voy a explicar después. Ahora, este desplazamiento de electrones que va a hacer que mi foco se prenda, nosotros la vamos a llamar intensidad de corriente, ¿no? Se va a llamar intensidad de corriente. ¿Estamos, muchachos?
¿Ese es el amperaje, por favor? Exacto, intensidad de corriente, ¿no? Más conocido. Ahora, la resistencia, vamos a tener, ¿qué cosa? La resistencia, vamos a tener los ohmios, que va a ser sus unidades. No, mejor lo hago con este de acá. No, vamos a tener que la resistencia, su unidad va a ser el ohmio, ¿no? Luego yo voy a tener que la intensidad de corriente, su unidad va a ser el amperio, y la tensión eléctrica, su unidad va a ser pues los voltios o el voltio, ¿no? Estas tres, valga la redundancia, el ohmio, el amperio y el voltio, que son sus unidades. Vamos a tener que van a ser su unidad, ¿no? Estos tres: el ohmio, el amperio y el voltio. Ahora, son las unidades, el ohmio, ¿es la unidad de quién? La resistencia. De la resistencia, ¿no es cierto? Muy bien, Mota, ¿no? Vamos a tener que la resistencia, su unidad de medida es el ohmio, de la intensidad de corriente, su unidad de medida es el amperio, y de la tensión es el voltio. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí, pero, profe, una Sí. consulta. Las magnitudes eléctricas es la resistencia, la intensidad y la tensión eléctrica. Correcto, la magnitud es la resistencia, la otra magnitud es la intensidad de corriente y la tercera es la tensión. Por ahí uno de sus compañeros bostezó y le vi hasta el ombligo. ¿No? Esas son las tres magnitudes. Ahora, estas magnitudes se van a dar tanto en... Son las unidades que tienen, ¿no? El ohmio, amperio, ese es, el voltio es la unidad ya de las magnitudes. Estas son las unidades, exacto, ¿no? Te van a, por ejemplo, te van a decir, tienes 220 voltios. ¿A qué magnitud se refiere? La tensión eléctrica. A la tensión eléctrica. Está circulando una intensidad de 3 amperios, está circulando una corriente de 3 amperios. ¿A qué se refiere? A la intensidad de corriente. Y si te dicen 5 ohmios, se refiere a su resistencia. La resistencia. ¿Estamos? Sí, perdón. Correcto. Tengo una pregunta. Sí, Mota. Adelante. A lo mejor está fuera digamos, del tema que usted me está tratando. Un poquito más fuerte nomás, Antonio, para que te puedan escuchar tus demás compañeros. Sí. No, quería preguntarle si la potencia no es también una magnitud. Ya, la potencia eléctrica es el producto de la intensidad por la tensión. Y se dan los watts. Okay. Esto se da el efecto de trabajo que produce la carga o el dispositivo resistivo, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy buena pregunta, Antonio. Entonces no es magnitud eléctrica. Es una de las magnitudes también. Se le considera la ley, tenemos la ley de Watts. Me da igual. Claro. Pero en sí no es una magnitud básica, ¿no? Las magnitudes en un circuito son estas tres, consideradas estas tres.
resistencia, las magnitudes son tres: resistencia eléctrica, intensidad de corriente y tensión eléctrica. Tensión eléctrica. Ahora, algunos la consideran, pero como parte de la ley de Ohm, ¿no?, de lo que es potencia eléctrica, que es ya el producto de la intensidad por la tensión. En realidad no la consideran, no es parte de la magnitud, ¿no? Porque en realidad tú tienes que tener estas tres magnitudes, ¿ya?, cuando tienes un circuito eléctrico. Si en un circuito eléctrico tú solamente tienes un generador y tienes los conductores, pues no va a ser circuito eléctrico, porque te va a faltar el elemento receptor, la resistencia, y no vas a tener las tres magnitudes, solamente vas a tener una. No vas a tener la tensión y no va a haber flujo de electrones, porque no va a haber un dispositivo que lo va a consumir. Ahora, George Simon Ohm nos hizo bien fácil la vida y hizo lo siguiente, estableció lo siguiente, que en un circuito eléctrico yo voy a tener el voltaje que me da un generador, voy a tener la cantidad de electrones que fluye por él y voy a tener una resistencia eléctrica. Entonces, él dijo, ¿cómo calculo? Yo puedo tener dos de estas magnitudes y puedo calcular la tercera. ¿Y cómo? Eso lo voy a explicar ahorita. Ahora, en cuanto al sentido de la corriente, el sentido de la corriente, tenemos que va a existir o existe dos sentidos de la corriente. Uno que es el sentido real, que parte del polo negativo hacia el positivo, ¿no?, real, y el otro es el convencional, que es usado por cuestiones didácticas, que parte del polo positivo y va al negativo. Pero ambos son considerados, por razones de estudio, son utilizados. Ahora, yo tengo una pregunta, profesor, con relación a eso que usted acaba de decir. Sí, adelante. Sí, si nosotros tenemos un circuito con un LED de 3 voltios, por ejemplo, y tenemos un generador o una batería de 9 voltios, entonces para que el LED no se queme, usted tiene que ponerle una resistencia. Correcto. Si el sentido real de la corriente es desde el polo negativo al polo positivo del generador, ¿por qué el LED no se quema? ¿Por qué el LED qué? No se quema, no se funde, pues. Ahora, primero, para que el LED no se funda, tenemos que utilizar una resistencia, calcular la resistencia. ¿Estamos ahí, Antonio? Sí. Ahora, el LED va a funcionar de acuerdo a la polaridad. El LED, su símbolo, Antonio siempre me hace preguntas de electrónica. El LED, su símbolo es así. Bueno, sí, yo sé que tiene polaridad, pero que tiene un cátodo y un ánodo. Si no me equivoco, creo que este es el positivo y este es el negativo del LED, ¿no? Y si yo lo pongo, perdón, el positivo es el filamento más largo, vamos a llamarlo la patica más larga, y la corta es el negativo. No, el LED, su forma, claro, un LED luminoso, ¿no? Eso sí. Sí. Claro, pero su símbolo es así, ¿no? El LED, un foquito LED va a tener así, dos patitas, más o menos así como estoy dibujando. Este es
negativo es la patita más corta y el positivo es la patita más larga. ¿Estamos? Ok. Ya, muy bien. Tú este LED lo vas a conectar a una pila. Entonces, vamos a tener que el polo negativo va a ir al negativo del LED y el polo positivo va a ir al positivo del LED. Ahora, ¿qué pasa si lo convierte o lo pones invertido, ¿no? Este es el polo negativo y este es el polo positivo. El LED no te va a encender porque los LED tienen una particularidad, polaridad, tienen una polaridad. Si tú lo polarizas directamente, el LED funciona, y si lo polarizas inversamente no te va a funcionar, ¿no? Y aquí también vamos a tener un circuito, pero siempre los LED van con una resistencia, y esta resistencia la calculamos con esta ley, con la ley de Ohm. Correcto. No, pero no sé si me entendió la pregunta, profesor. No sé si me la puede volver a repetir. Sí, si la corriente, ¿no?, circula, si realmente circula desde el polo negativo, la corriente continua, polo negativo al polo positivo de la batería, ¿por qué la resistencia se pone entre el polo positivo del LED y el polo positivo de la batería? Eso nunca lo podía entender. Yo sé que hay un circuito, una digamos, forma convencional sobre el flujo de la corriente, ¿no?, sobre el sentido del flujo. Eso nunca lo podía entender. Mira, la resistencia se coloca acá, ¿no? Porque en realidad este es su sentido real de la corriente. Del más hacia el menos. No, del menos al más. Perdón, Antonio. No, no sé quién participó ahorita. Negativo, profe. Claro, se le pone el negativo. No, aquí está como lo había marcado, va en negativo, ¿no? Porque el sentido real es el polo negativo. La corriente va a fluir de negativo a positivo. Y la resistencia eléctrica o la resistencia de carbón que se calcula no tiene una polaridad. Tú lo puedes poner en cualquier posición, pero sí el LED tiene una polaridad que hay que respetarla. Sí, claro. Y eso se lo entiendo. No sé si respondí a tu pregunta. Profe, Sí. también hay resistencias que se ponen del lado positivo también. Claro, también se ponen al lado positivo. Claro, no hay ningún problema. No, eso depende si mi circuito vamos a tener que solamente es un LED y no hay ningún otro componente. La resistencia puede ser acá en el lado positivo. Y si la pongo del lado positivo, pasaría algo. Perdón. Si la pongo en la rama negativa, o sea, entre el negativo de la batería y el negativo del LED, si pongo la resistencia, se daña el LED. Entre el negativo de la batería y el negativo del LED, no. ¿No se daña? No. Eso era lo que quería saber. ¿Quién? Funciona de las dos maneras. Claro, y tendrías que hacer la prueba. Pero no, en realidad aquí Roberto Aldo es un módulo de supervisión, me dicen. Muy bien, ¿no? Pero ya
nos estamos metiendo un poquito al campo de la electrónica. Antonio me está haciendo preguntas de electrónica. Exacto, profe, con los LED ya son electrónica, profe. Ya. No, pero es muy buena la pregunta y me gusta que haga esas preguntas su compañero. Me parece muy importante, muy buena observación. Ahora, miren, Ohm estableció lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí que la ley de Ohm en un circuito eléctrico, aquí tenemos el símbolo de la resistencia, aquí al lado izquierdo, tenemos el símbolo de la fuente y tenemos los conductores. Bueno, la ley de Ohm estableció un triangulito bien práctico. ¿Y qué nos dice este triángulo? Puso la V o tensión y debajo de ella la I y la R. Y estableció tres fórmulas. Una es en cuanto a la tensión, que tensión es igual a la intensidad por resistencia, que esto es fundamental para calcular en un circuito cuando no tengamos la tensión. Otra, vamos a tener aquí, ustedes observan, si yo tapo la V, que está de color rojo, tengo la V, esta va a ser igual a ¿qué? A I por R. Observen, ahí por R, ¿no? Y esta es la fórmula para calcular el voltaje, muchachos. Esta es la fórmula para calcular el voltaje o tensión. Y siempre la unidad de medida se va a dar en voltios. Ahora, si yo tapo la I, para hallar la segunda fórmula, que es intensidad de corriente, yo voy a tener que la V, que es tensión, va a estar sobre la resistencia, y voy a tener la segunda fórmula, que es para calcular la intensidad de corriente, y el resultado me va a dar en amperios. Y la tercera fórmula va a ser la resistencia, que va a ser igual a tensión sobre intensidad. Y esta tercera fórmula pues me va a permitir hallar la resistencia eléctrica y se va a dar en ohmios. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Correcto, muy bien. Por ejemplo, yo voy a tener un circuito eléctrico. Aquí un pequeño ejercicio, ¿no? Voy a tener un circuito eléctrico y me dice, miren, ¿no? Me dice acá el circuito. Miren, calcula la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios. Aquí tenemos la resistencia de 10 ohmios, ¿no? Miren, la primera parte me dice, lo voy a poner con rojo, calcula la intensidad de corriente. Entonces ya me va a decir, calcula, ¿qué fórmula voy a utilizar de las tres? ¿Cuál voy a calcular? Me dice, calcula la intensidad de corriente. ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda, ¿no? Entonces, la fórmula que voy a utilizar va a ser intensidad de corriente es igual a tensión sobre resistencia. Esta es la fórmula que voy a utilizar, ¿no? Fórmula. ¿No? Esta es la fórmula que voy a utilizar. Ahora me dice, calcula la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia, voy a poner mis datos acá a la derecha, disculpen mis datos. Entonces voy a tener que mi resistencia es igual a ¿cuánto? 10 ohmios. ¿Estamos, muchachos? 10 ohmios. Y funciona con una batería
con una diferencia de potencial de 30 voltios. O sea, mi batería, aquí ya está marcado que es la tensión V, 30 voltios. Entonces, ¿qué yo tengo que calcular? La intensidad de corriente, ¿no? Que me dijo al comienzo esto, y esta es la fórmula. La intensidad de corriente es igual a tensión sobre la intensidad. Lo único que yo voy a hacer es poner lo siguiente: intensidad es igual a ¿cuánto es la tensión? A 10 ohmios, perdón, a disculpe, 30. Me distraje un ratito porque ya me dieron la respuesta, ya están tan veloces, a 30 voltios sobre 10 ohmios, ¿no? Mi intensidad va a ser igual, 0 y 0 lo simplifico y me queda 3 entre 1 a 3 amperios. ¿Estamos, muchachos? Y mi respuesta va a ser 3 amperios, ¿no? Esta de acá. ¿Estamos, muchachos? Está bien, profesor, sí. 3 amperios. Muy bien. Otro ejercicio, a ver. Me dice, calcula el voltaje. Calcula el voltaje. Si me pide calcular el voltaje, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera, ¿no? Entonces, mi fórmula va a ser tensión es igual a intensidad por resistencia. Entonces, miren, nuevamente vuelvo a la pregunta o al ejercicio. Calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. Voy a poner mis datos. Mi intensidad de corriente es igual 4 amperios. ¿Estamos ahí, muchachos? Y presenta una resistencia de 10 ohmios. 10 ohmios. ¿No? Listo. ¿Qué tengo que hallar? El voltaje. 40, profe. El voltaje, ¿no? Entonces, 40 voltios. voy a tener que tensión es igual, intensidad es 4 amperios, ¿no? 4 amperios por 10 ohmios, que es la resistencia, y el resultado vamos a tener que es 10 por 4 por 10, 40 que 40 voltios. Voltios, profe. No, 40 voltios. Sencillo, tranca. Muy tranca, ya, muy bien. Ahora vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos algunos casos. La primera columna nos habla de voltaje, la segunda de resistencia y la tercera de intensidad. En las filas, aquí la primera fila me dice que yo tengo un circuito eléctrico de 2 voltios y tiene una resistencia de 2 amperios. ¿Cuánto será su intensidad? A ver, calculen ustedes, muchachos. ¿Cuánto sería la intensidad? ¿Un amperio? ¿Un amperio?
amperio. A ver, lo voy a cambiar de color, ya mucho rojo. ¿Será 1 amperio, muchachos? A ver, ¿qué dicen? 1 amperio. 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. Ya, muy bien. A ver, tenemos un circuito eléctrico cuya tensión es de 2 voltios y la resistencia a la que está conectado es de 4 ohmios. ¿Cuánto será su intensidad de corriente? 2 amperios. 2 amperios. 0.5, ¿no? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Cuánto es? 0.5. Ajá. A ver, ¿por qué le salió 2 amperios, Nelson? Lo más fácil, 4 entre 2, profe. No, es una... A ver, yo te voy a decir una cosita con el respeto a las damas de este grupo. Es igual... Sino que tenemos que respetar el orden que tenemos en la fórmula, pero profe... Hay que respetar el orden, porque no es igual decir a 2 tazas de té que 2 tetazas. ¿Es igual o no? No, pero Claro. tetazas es con leche, profe. Ya ves. Y a ver, es igual a decir 1 metro de encaje negro o que un negro te encaje el encaje. 1 metro. No es igual. Quieres aprovechar el color, profe. Disculpen la dama, pero no es igual dividir 4 entre 2 que 2 entre 4. Siempre hay que respetar, ¿no? Sí, profe, tienes razón, ahí nos equivocamos. Claro. A ver, el siguiente ejercicio es calcular la tensión, ¿no? Tenemos un circuito que presenta tiene una resistencia de 2 ohmios y una intensidad de 4 amperios. ¿Cuánto será su voltaje? 8. Ahí sí puedo multiplicarle al revés, pero yo no, profe, no. Claro, el orden de los factores no altera el producto. Pero no lo escucho, por ejemplo, a ver, que participen más de sus compañeros. Solamente escucho a 2, 3 que están participando. A ver, la cuarta fila. A ver, Antonio, que siempre me pregunta, ahora le voy a preguntar. Se lo ganó. Se lo ganó, ¿no es cierto? Antonio, tienes tienes un circuito eléctrico cuyo voltaje es de 10 voltios y su intensidad de corriente es de 5 amperios. Me pide calcular la resistencia eléctrica. ¿Cuánto será? Perdón, Antonio. ¿Cuánto te sale, Antonio? ¿Estás ahí, Antonio? Freddy ya me dio la respuesta. Mario Cirilo Río Santiago también, muy bien. 2 ohmios. Muy bien, 2 ohmios. ¿No? Por ejemplo, aquí, muy bien, Roberto, también 2 ohmios. Te felicito, los felicito, muchachos, tan atentos, me han escrito en el chat. Otro circuito tenemos aquí, me dice que un circuito eléctrico tiene 5 voltios de tensión eléctrica, su resistencia que tiene este circuito es de 10 ohmios y me piden hallar la intensidad de corriente. ¿Cuánto será? 0.5 me dice Edith, muy bien, está atenta, muy bien, 0.5. ¿Qué? Papa, yuca, huevo,
¿Qué cosa es? Amperios, ¿no? Siempre diciendo la unidad de medida. Y la última, me dice que tengo que hallar la tensión eléctrica faltante en un circuito que tiene una resistencia de 20 ohmios y una intensidad de 1000 amperios. ¿Cuánto será? 20.000 voltios. Va a ser 20.000 voltios. Muy bien, muchachos, ¿no? 20.000. Muy bien, Roberto, 20.000. Muy bien, los felicito, muchachos, han estado atentos, ¿no? Tenemos 20.000. Y perdón, disculpe, me faltó un cero, me lo comí. Ahí está. Esta capturita de pantalla, le voy a tomar una captura y lo voy a poner en el grupo. ¿Les parece? Claro, y esta fórmula. Ya lo voy a... Bueno, esto no, esto sí. Lo voy a tomar una captura y lo voy a poner en el grupo. Ahorita inmediatamente lo pongo. En el grupo, muchachos. Ya las fórmulas. Este es mi pizarrita Jan. El ejercicio también. Les pido disculpas que está un poquito feo, pero no tengo lapicero táctil. Ustedes comprenderán. ¿Se entiende, no? Sí,